Vamos a explicarte con lujo de detalles qué es el Ministerio de la Verdad. Imagina lo siguiente: Bill Gates se está uniendo a grandes gigantes de empresas tecnológicas para prohibir las conocidas y famosas llamadas fake news. La pregunta que nos hacemos, ¿es esto un aporte o es una censura para establecer una sola realidad que favorezca a los poderes fácticos? Y además analizamos la denuncia del The Guardian sobre la muerte de 6.500 trabajadores en la construcción de diversos estadios para el Mundial de Qatar 2022, mientras la FIFA minimiza estas impactantes cifras. Arrancamos de esta forma un nuevo Rincón Salfate. Bienvenidos a este primer día de la semana de Así Somos, día lunes. Arrancamos con todo. Bienvenido mi querida Lama, Salfate, Michael Roldán. Bienvenido. Y como tú bien lo decías, Michael, partimos con esta noticia que lo trae The Guardian, una denuncia terrible en torno a la construcción de los estadios para el Mundial de Qatar 2022 que pone en evidencia las malas prácticas laborales. Para eso pasamos a revisar el siguiente titular. Pongan atención. The Guardian denuncia que 6.500 trabajadores murieron en las obras de Qatar 2022. Tremendo récord, terrible, para algo que al parecer se viene repitiendo cada vez que aparece un nuevo mundial de fútbol y donde para lucirse las naciones comienzan a establecer lugares donde practicar este deporte en sitios que claramente no corresponden. Aquí parece un acto de la mafia, como siempre se ha mencionado. Primero, la cantidad impresionante de dinero que corre en esta maquinaria que permite hacer estos verdaderos elefantes blancos, de los cuales nadie se hace cargo, y con obra de mano barata, en donde pareciera que a nadie le importase la cantidad, con esta cifra impresionante hoy día, 6.500 trabajadores que fallecen producto de que no son especialistas en estas materias, porque buscan a cualquiera que sea capaz de levantar una piedra, pareciese, y que luego las medidas de seguridad, no son las que corresponden. ¿Tú quieres más futbolero, Lama? Esto parece que sea una noticia que se repite en cada oportunidad cuando se viene un mundial de fútbol. Sin embargo, creo que 6.500 trabajadores sobrepasa con creces un número que jamás habíamos visto en una situación similar. Lo que pasa es que cuando tú te das cuenta que hay 6.500 personas que han perdido la vida, lo primero que puedes dilucidar es que deben estar trabajando en cada estadio 10 veces más la capacidad de personas que debería estar trabajando, por lo cual las medidas de seguridad pasan a ser inseguras para todos los que se encuentran ahí. Claro. Es como cuando sube un ascensor y dice 10 personas y hay 12 adentro. Claro. Entonces ya eso genera una complicación. Por otra parte, también tiene que ver con las exigencias de la FIFA. Porque la construcción de los estadios no es antojadiza. No es como que un país dice, hoy vamos a recibir el mundial, así que construyamos unos estadios para que lo hagamos bien. No. Esto va de la mano de una normativa. Ciertos países tienen que tener cierta cantidad de estadios para cierto nivel de espectadores. Claro. Por ejemplo, los países más futbolizados, como Italia o Inglaterra, están mucho mejor preparados. No necesitarían construir nuevos estadios. Porque ya están. Porque ya están. Son países completamente futbolizados. Todos los estadios tienen más sobre 50.000 espectadores. Sin embargo, Qatar no. Rusia tampoco los tenía. Entonces tienen que presentar un estadio para el partido inaugural y uno para el partido final. Puede ser el mismo incluso. Y ahí es donde se va gran parte de los recursos. Recordemos, muy corto, por ejemplo, en Chile, esto ocurrió. La presidenta Bachelet, junto con Harold Maynichols, construyeron un montón de estadios que fueron usados para el Mundial Femenino. Claro. Que hoy día son los estadios, por ejemplo, Bicentenario, ¿no? Bicentenario de la Florida, no estoy seguro si es el Bicentenario, creo que sí. Sí, fue. Son los que son todos. Sí, son todos los que son medio parecidos, por decirlo así. La verdad no tengo en este momento en la memoria cuáles son. Genbar Baker, creo que también de Temuco. Algunos los arreglaron y otros los construyeron desde cero. Entonces, claro, tiene que haber una gestión, porque tú vas a recibir mucha gente y tiene que también funcionar el país por completo. Esto es como cuando hablábamos del tema de Ricky Ramírez y decíamos, estaba bien California porque había recibido los Juegos Olímpicos. Pero suena bien, ¿no? Porque si un evento me obliga a construir estadios, después esos estadios van a servir de ahí en adelante. ¿Y qué es el problema? Cuando tú construyes estadios para
80.000 personas en países no futbolizados, esos estadios después van a quedar abandonados, porque la mantención de esos estadios es muy cara. Y tú para esa mantención necesitas tener el estadio lleno todos los fines de semana. Si fuera el caso del Barcelona, por ejemplo, el Real Madrid juega estadio lleno, aunque jueguen con el peor equipo o un amistoso, no es lo mismo, no es el mismo negocio que el otro. En Brasil, en 2014 hay un montón de estadios que quedaron botados. Después, en lo que se hizo en los Juegos Preolímpicos, no me acuerdo qué tipo de olimpiado preolímpico era, también se construyeron piscinas y todo, y también quedaron abandonadas. Entonces, hay un negocio detrás, se requiere mucha mano de obra, se requiere trabajar en muchas más jornadas, por lo cual... Pero el costo incluye vida humana. Claro, porque finalmente tú tienes que, para construir cualquier cosa arquitectónica, tiene pasos. Y cuando tú te estás apurando los pasos para llegar al próximo paso, o vas con los pasos mano a mano para poder llegar al tiempo de la construcción, van a pasar estas cosas. Claro. En Brasil sí murió poca gente. Yo no tengo la seguridad que eso sea así. A mí me parece que este número es exacerbado, sin duda, pero no debe estar muy alejado de cuál es la realidad. Sí, te quería hacer una pregunta súper breve. En el fondo, a mí como... mirándolo desde afuera, una persona que no entiende mucho de fútbol, ¿por qué se elige Qatar para poder realizar un mundial del fútbol, siendo que es un país que no tiene esa cultura deportiva ligada al fútbol? Claro, hay otros países que serían mucho más idóneos. Ahí tiene dos puntos. Uno que es la parte linda, que es la democratización del fútbol. No, el fútbol tiene que llegar a todos los países y hagamos crecer los grupos del mundial para que más países puedan participar y otros tengan más cupos. Y construyamos estadios en esos países para que así el fútbol pueda crecer, porque el fútbol es el deporte, aunque la gente no lo crea, es el deporte que cualquier persona puede hacer en el mundo. Claro. Tú puedes tomar una polera y hacerle una pelota y empezar a patearla. Es el más democrático que hay. Por eso salen tantos futbolistas de espacios donde hay mucha más miseria que riqueza. Entonces, por un lado tienes eso, pero la realidad de esto es que el negocio es muy grande. Piensa solamente lo que hay que pagar la marca de las 3 tiras para que cuando empiece el mundial, la cámara, antes de que suene el pitazo, está con esa pelota. Y esa pelota la están viendo en todos los hogares del mundo. El negocio es demasiado bueno para dejarlo pasar así. Imagínate que es tan bueno que pueden dejar abandonado un estadio. Imagínate cuánto se habrá pagado el estadio y cuánto se llevó cada uno para que después lo puedas dejar abandonado sin ningún problema. Qué tremendo. Ya eso le justifica de alguna forma. Sí, porque Amnistía Internacional lo catalogó como la Copa Mundial de la Vergüenza, en torno a todos estos sucesos que estamos viendo, donde gente trabaja en condiciones realmente extremas. O sea, es que al final algo que debiera ser una fiesta deportiva termina siendo una cuestión que tiene un lado súper negro y muy triste, porque estamos hablando de vidas humanas. Entonces, esa es la parte muy lamentable. Ahora, en Qatar se dice que solo el 20% de la población que vive ahí son cataríes y el otro 80% son inmigrantes que llegan a trabajar. Y esas personas, lamentablemente, no trabajan en las mejores condiciones, ya sea en la industria petrolera, por ejemplo, en la industria del gas, o en este caso lo que estamos viendo en la industria deportiva en torno a la FIFA y todo lo que significa construir estos estadios para el próximo Mundial. Entonces, es bien denigrante porque por un lado vemos el desarrollo, ¿cierto? Y por otro lado vemos que ese desarrollo cuesta también la vida de las personas que están ahí, y no solamente las personas que mueren, sino que cómo se desarrollan en ese lugar. De los tiempos faraones, perdón, porque tú decías 20-80, los que viven ahí, los que disfrutan de la riqueza, esas son las cifras que se y los trabajadores que vienen de la India, Pakistán, Nepal. 78.73% de inmigrantes. Es como los tiempos faraones, o sea, la única manera de tener una vida donde los ricos, digamos, sean asquerosamente ricos, es que haya una mayor cantidad de población que trabaje para uno en forma denigrante incluso. Piensa que la sociedad catarí es una sociedad que es tremendamente desigual, justamente. O sea, hay personas que tienen una riqueza máxima que se está explotando ahora justamente, y otros que viven en esta pobreza. Pero no solamente las cifras, uno se tiene que ir y de repente uno podría decir, ya todas estas muertes se destapan por la construcción de estadios. No, yo creo que este mundial está destapando una realidad que viene de hace muchos años en Qatar. No tiene que ver exclusivamente con el tema de los estadios. Las leyes de trabajo en Qatar son realmente indignantes y esclavizantes. De hecho, son leyes que el año, para no equivocarme en la fecha, el año vienen más o menos del 2019, y el 2016 se quiso hacer un cambio en las leyes mínimo, pero sin tocar las bases del 2009. ¿Qué tipo de leyes hay, por ejemplo? Los empleadores, los que dan trabajo, pueden obligarte a que tú te mantengas en el trabajo durante 5 años. No tienes opción a buscar un trabajo mejor. Tú estás obligado a trabajar conmigo 5 años porque básicamente tú entraste al país porque yo te voy a dar trabajo. Pero además, yo como empleador, en muchas instancias, estoy autorizado a nivel legal de quitarte el pasaporte. Claro. Yo te quito el pasaporte. Pero eso es como esclavitud, po. Si tú eso es esclavitud. Esas son las leyes del trabajo hoy en día en Qatar. 5 años. Yo te quito el pasaporte.
si tú trabajas en un tema doméstico, yo te tengo que autorizar a ti, más allá de tus días libres y tus posibles vacaciones, te tengo que autorizar a ti si yo quiero que tú vayas a tu país, que regreses, tipo vacaciones. O sea, si yo no quiero, tú no vuelves. Mi patrón es mi dueño, entonces. Paso a ser tu dueño. Y ahí hay un tema porque con respecto a todo lo de los estadios se configuró un comité de expertos de gestión y patrimonio que tenían que, dentro de las leyes, para poder organizar todo esto de los estadios, se comprometieron a tomar de manera mucho más concreta, mucho más clara y poner énfasis legal en las violaciones a los derechos laborales. Violaciones que son súper lógicas para nosotros. Claro. El problema es que es para ellos una violación laboral. Claro. Porque efectivamente, si te están reteniendo el pasaporte, si no te dejan salir, si pasan a ser tu dueño por 5 años, ¿qué es para ellos ilegal o no? Creo que es la gran discusión que dejan estos estadios de sangre. ¿Se acuerda cuando de repente desmantelan trata de personas acá? Que hace poco, casi en este restaurante, ¿cierto? Tailandés que está en Bilbao con Avenida Osa, Américo Vespucio, no me acuerdo cómo se llama ese tramo, creo que es Vespucio, en donde el primer acto que nos recuerdan siempre es cuando yo traigo a alguien con la promesa de un buen trabajo y que finalmente lo denigro e incluso prostituyo a las mujeres, lo primero que hago es quitarle el pasaporte, porque ya no... O sea, ese gesto está vinculado a la trata de personas. Pero acá está autorizado. Está autorizado. Yo me pregunto, ¿hay una posición ética en donde la próxima vez cuando este Mundial de Fútbol se lleve a cabo, uno lo puede ver tranquilamente a sabiendas de esto que estamos informando? O sea, decir que bueno, aquí ya va a jugar Chile o el país que te guste, y tú conoces la historia de donde está sentada la gente ahí. Entonces es complejo esto, porque aquí no hay ninguna entidad que interfiere y diga, ¿sabéis qué? Esto hay que pararlo. O sea, quitar la licencia del Mundial, por ejemplo. Claro, pasó a raíz de lo que tú decías, Mike, que la prensa extranjera, empezó a hacer harta presión y desde ahí se cambiaron algunas leyes laborales. Pero la que fue en el base sigue 2016. del 2009. Pero el problema de eso, que también decían, que, por ejemplo, a pesar de que estas leyes fueron modificadas, que no hay inspección. Cuando le cursan multas a las empresas, son multas irrisorias, o sea, $400, una cuestión que cualquier empresa la paga sin que le duela nada. Y lo otro, por ejemplo, están prohibidos los sindicatos de trabajadores. Entonces nadie se puede organizar para poder lograr un bien mejor. Claro. Y ahora, lo otro que tú decías, Alfate, es súper importante, porque hoy día podemos estar hablando de esto, pero al momento que empieza el Mundial, a todo el mundo se le olvida. Claro. Porque así es el ser humano. El ser humano es... no sé cómo llamarlo, pero en el fondo nos sensibilizamos hasta cierto punto, pero después cuando ya nos cambian la página se nos olvida. Demos números, muy breve, demos números por cada partido que tú en tu casa veas en Qatar 2022. Hasta ahora habrán muerto 62 personas. Es así, por cada partido hasta costó 62 personas. Ojo, con cifras de estos 6.500, y te paso la palabra al tiro, Lama, que no toman en cuenta ni los últimos meses del 2020, ni todos los meses que llevamos del 2021. No son cifras que podríamos decir actualizadas, y son cifras que entregan básicamente los países de donde salen esos migrantes. Hay países que no han entregado sus cifras, o sea, es 6.500 personas por lo bajo. Hay un... bueno, ahora no entiende por qué Qatar es así. Esto funciona, es como el chiste de Bill Gates en Los Simpsons cuando decía yo no me hice rico firmando cheques. Ahí te queda claro que los que firman los cheques solamente es para ese 20%. Sin embargo, hay un factor que me gustaría poner sobre la mesa, porque nosotros podemos pensar que murieron 6.500 personas en construcción. Pero hay un factor que no hemos tomado en cuenta porque, al menos yo lo ignoro. ¿Cómo estuvo el COVID en Qatar el año pasado? Y mientras estaba el COVID, el brote de COVID, estaban realmente la gente, se seguían construyendo los estadios. Porque hay una cosa que yo tengo clarísima. Cuando un país recibe la concesión del Mundial y empieza la construcción del estadio, siempre está atrasado. Siempre va a ir tarde con la obra y está ahí más que apurado y está llenando de gente y llenando de grúas. Entonces, me imagino que en un año de pandemia, como fue el año pasado, posiblemente trabajaron aunque hubiesen brotes de COVID, porque según lo que explicaban ustedes, hay una deshumanización respecto del dueño y el que pone la plata. ¿Quién pone la plata, a los que trabajan ahí? Por ejemplo, cuando le toca... Depende, porque en algunos casos, por ejemplo, en el caso de Chile, la concesión se hizo a través del gobierno y el gobierno pagó por los estadios del Mundial Femenino. ¿No los paga la FIFA, por ejemplo? No, ¿cómo se te ocurre? La FIFA para tener esa cantidad de plata, la gracia que tiene que tener es que nunca se mete la mano al bolsillo. Yo te diría que ni siquiera para rascarse ahí. Nada, jamás se mete la mano al bolsillo. La FIFA les permite hacer un negocio con el fútbol. Exactamente. Tú págalo entero, total, saca tu calculadora y vas a ganar mucha plata. Pero para nosotros son corredores de propiedades. Permiten, pero en realidad ellos no invierten en nada, solo agarran nomás. La FIFA te llena tu país y un montón de ciudades de tu país durante un mes. Te lo llena.
Está todo, la hotelería, todos ganan. Claro. Todo, ¿cachai? El negocio como es, todos se llevan una parte. Y eso es lo más impactante del negocio del fútbol. Pero esto es un capricho, además. ¿Es un capricho? O sea, porque estamos hablando de países donde a veces el mundial puede reactivar la economía. Acá, yo creo que es de. No, esto es un capricho, insisto, yo creo que es aburrido. Yo creo que los que tienen el poder no necesitan. no es el lugar para jugar. Los que están haciendo el negocio no necesitan más plata. Es como se le ocurrió un día, oye, ¿por qué no traemos el mundial para acá? Ya, pero alguna vez pensemos en los protagonistas, que son los jugadores. Jugar un mundial en Qatar con 50-45 grados de calor no es lo más conveniente. Te podrán decir, ya, pero programemos los partidos de la noche. No, los partidos se programan para la transmisión televisiva. Claro. No se programan para que los futbolistas estén bien. Eso pasa un segundo y tercer plano. Acá veis que realmente el CIFUB reclama y todo, y está bien. Pero generalmente se hace así. Entonces, todo tiene que ver con el negocio. Claro. Y ellos son los protagonistas del negocio y también se llevan su tajada. Por eso te digo, esta es una cifra que hoy día vamos a conversar, que después va a quedar tapada de nuevo, posiblemente aparezca una vez antes del Mundial y una vez después, y de nuevo se tapa con cemento tal como construyen los estadios. Así funciona el negocio del fútbol. Pero hoy día estamos hablando de un país que no es futbolero. ¿Qué tal si llevamos este mismo fenómeno atrás en el tiempo de un país que probablemente sea el más futbolero de todo, como es Brasil? Atención con el siguiente titular en nuestros atriles que ya están preparados para aquello. Dice así, señor director. Dice ahí en IPS Noticias, la Copa Mundial de la FIFA cuenta sus muertos en Brasil. Jornadas extenuantes que se extendían hasta 18 horas de labor extrema. Finalmente, hoy se habla de una cifra que parece reñir un poquito con la realidad de otros medios que aumentan este número. Se habla de poco más de 11 personas, algo así de personas que murieron cuando se hicieron las construcciones de estos dos estadios en el último mundial que se llevó a cabo en este país, insisto, aquí a diferencia de Qatar, es probablemente el más futbolero y con más copas en la historia de este deporte. La verdad es que parece que en realidad esto no importa. O sea, esta es una historia de estadios de sangre que se viene repitiendo siempre y no hay excepción. Yo no sé si fue el caso de Chile el 62, pero la verdad es que en esto de que tienen que apurarse para construir estadios, finalmente los accidentes están a la orden del día. O sea, si nos vamos todos y decimos que vamos todos atrasados y todos se vienen en auto a más de 100 kilómetros por hora, probablemente van a haber más accidentes. Claro. Y esto parece confirmarlo. Con el apuro, siendo que ellos ya tenían, a diferencia de Qatar, en Brasil sí existía una base de estadios. Sí. Probablemente en Chile las cifras no son tan exactas porque el Mundial del 62 que se hizo acá en Chile es reconocido a nivel mundial, y acá Lama me podrá dar la razón, como el último Mundial amateur del mundo. Fuimos los últimos en organizar justamente un mundial amateur porque, no sé, no existía traductor cuando llegaron los futbolistas de otros países. No existía nadie que pudiera comunicarse con ellos. De hecho, la historia de cómo tuvieron un traductor es también bien interesante. Pero además Chile venía saliendo de un proceso en que todas las lucas estaban puestas en la mesa para la reconstrucción de país, post-terremoto. Entonces, el movimiento que tenía y los arreglos que se permitieron hacer en los estadios, más allá de ser rápido, no, Lama, eran muy pocos. No se pudieron construir nuevos estadios específicamente para el Mundial del 62 y se tuvo que arreglar lo que ya se tenía. Entonces ahí no existía esta presión que sí existe hoy en día, donde además los países también quieren competir con el que hizo el Mundial anterior, donde las regiones paralelas a la sede tienen que empezar a postular porque también quieren que le pongan un estadio en su región, en su comuna, porque eso alimenta lo que decía Lama, básicamente el negocio del turismo. Yo, a diferencia tuya, no creo que los futbolistas sean los protagonistas en un mundial. El mundial está hecho para el turista pasa a ser el protagonista porque es el que va a desembolsar todo el dinero. Y claro, ellos son los que van a tener probablemente el estadio con aire acondicionado mientras los trabajadores en Qatar están muriendo a 50 grados de temperatura. Pero para que el mundial se juegue tiene que ganar alguien, y alguien tiene que ser la figura del mundial. Alguna vez fue Maradona, alguna vez fue Ronaldo, alguna vez fue Zidane. Tiene que estar, si no está esa figura... Por eso se trata de hacer tanto por Messi. Porque se necesita que Messi sea parte, o sea, figura de un mundial. Pero Messi ya está pasado, ¿no? Perdón, Argentina, ¿verdad? Nunca se sabe en el fútbol, sobre todo con los grandes, con los prodigios del deporte. Ahora, cáchate la diferencia de cifra. 12 en Brasil contra 6.500 en Qatar. Claro. Perdóname, si ¿Es real 12? A lo mejor yo creo que debe ser mucho más. Pero nada va a llegar a 6.500. Pero no va a llegar a 6.500. Claro, lo que pasa es que, por eso insisto, hay un factor, COVID.
cómo habrá sido el COVID en Qatar, cómo habrá atacado a la población, porque si tenéis 2 en uno y el otro tenéis 6.500 en un año de pandemia, me imagino que sin tomar ningún tipo de medida sanitaria. O sea, ni siquiera hablar de mascarilla, todos trabajando con sobrepoblación en un A estadio. 50 grados de temperatura ambiente, claro, con mascarilla creo 170.000 total de casos. De las últimas 24 horas fueron 485. En una población, además, que es 2 muy millones de pequeña. habitantes. Recordémoslo, la densidad de la población es mucho más baja. Sí, pues. Oye, pero es que, ¿sabes qué? Es que yo no logro hacer la conexión, de verdad. Me parece que, a ver, si hablamos de Qatar, por ejemplo, que es el país que tiene la mayor renta per cápita del planeta, y si tú me dices que es ese país, que es el gobierno, el que tiene que hacerse cargo de la construcción del estadio o de los estadios, no es que les falte plata precisamente. No. Entonces aquí no estamos hablando de una cuestión que tenga que ver con los recursos, tiene que ver con la voluntad humana. Es una cuestión lógica, o sea, allá algo pasa, y lo vemos también en todas esas desigualdades que hablábamos. Es que no entiendo, de Es como verdad. levantar una pirámide para ellos. Siempre va a valer más o va a primar más el factor plata que el factor humano. O sea, en ningún caso pueden convivir ambas. Yo creo que un gobierno no se va a empobrecer ni les va a salir el negocio para atrás si le ponen mejores condiciones a ese trabajador. Claro. Si ese trabajador trabaja, entre comillas, o sea, va a agarrar redundancia, en horarios definidos, ¿cierto? Duerme bien, porque también en el tema de Qatar se habla mucho de que los trabajadores duermen hacinados, por ejemplo, que no comen bien. De hecho, los salarios que les prometen finalmente terminan siendo bastante menos de lo que reciben, porque ellos a su vez tienen que pagarle una comisión al contratista ¿Y cuándo se que lo los pagan? saca de su país de origen y que los lleva a trabajar a Qatar. Ya, pues, pero- Entonces le ofrecen, no sé, 10 y terminan ganando, no sé, 25. Es una cuestión, Claro. es que de verdad es una cuestión humana. Sí, pero Entonces, mira, hay un tema muy con la autoridad, porque cuando tú, Qatar es el mejor ejemplo, cuando la autoridad está de paso y finalmente el que gobierna es el que tiene la billetera más gruesa. Billetera mata galán, billetera mata gobierno. Sobre todo una billetera llena de petrodólares. Entonces, Claro. acá los que manejan el país son los que tienen todos los recursos. Y lamentablemente el gobierno es de turno de paso para tratar de incomodar lo menos posible a estos poderes económicos que han transformado a Qatar. Uno piensa en Qatar y piensa en lujo, piensa que te quieres tomar una cerveza, vale como 500 lucas, un shop. O sea, es como que es todo obsceno desde el punto de vista del lujo y del detalle. claro. Sin embargo, para que eso exista y ese 20% goce de eso, tiene que haber un 80% está debajo de la alfombra, Exacto. completamente triturado La y historia de siempre. pisoteado por todas estas personas. Ya, La pero, historia de siempre. pero hay un punto acá que es distinto. Quizás estoy hablando de la absoluta ignorancia, pero no recuerdo yo haber visto alguna noticia vinculado con esta enorme cantidad de fallecidos por las faltas, digamos, de medida de protección a los trabajadores en las Olimpiadas. Entonces me da la impresión que el espíritu financiero del deporte es lo que define completamente la diferencia de cuántos fallecidos van a haber. Vale decir, el fútbol es indudablemente, como se ha confirmado en tantas oportunidades, una mafia y un negocio asqueroso. Sin duda. Y las Olimpiadas, que incluye fútbol, digamos, entre tantas otras disciplinas deportivas, no parece ocurrir esto. Parece que el espíritu que empuja detrás de vamos a hacer esto, y que es mucho más largo la Olimpiada, pareciera, ¿cierto? Digamos, mucho más complejo por toda la repartición de distintas disciplinas, no tiene este mismo trágico final. Entonces, más una actitud, como dice la Monty, de que invertimos más en seguridad y parece que no nos vamos a ir a la pobreza y vamos a hacer el evento igual y todos felices, como lo que se está haciendo en Japón, digamos que ya fue postergado un año, que no sé si lo van a hacer este año 2021, pero el caso es que todo se hace con tiempo y de mejor manera. El espíritu y las personas que refuerzan la idea que están detrás son mucho más benefactoras con respecto a sus trabajadores que en el caso de la FIFA, que tendrá o no que ver, que parece que las presiones generan esto. Pero ¿para qué van a invertir si en el fondo No, es la tremendo. ley los ampara? En ese Ahora, caso? uno se pregunta, ¿qué pasó, por ejemplo, con los estadios que se construyeron en Brasil? ¿O qué pasa con los estadios después, una vez que acaba la Copa Mundial? Para eso tenemos el siguiente titular, mira. Los estadios de fútbol abandonados tras el Mundial de Brasil. Y acá tenemos varios puntos, porque finalmente majestuosos estadios de 3.000 millones de dólares construidos y renovados con motivo del pasado Mundial de Fútbol del 2014 que se realizó en Brasil, para que finalmente terminen en el absoluto abandono por distintos motivos. Por ejemplo, se construyen en lugares en donde no se realizan actividades deportivas. Manaus, en la Amazonía. Exactamente. Entonces aquí uno se pregunta, si construyen
¿cierto? Una infraestructura que es para un evento puntual, ¿por qué no se empieza a construir desde un principio dándole un doble uso? Es decir, en un principio sabemos que esto va a ser un estadio, pero si lo proyectamos de aquí a unos años más, esto se va a convertir en otra cosa que le va a quedar como beneficio o como ganancia a la misma gente que vive en ese país. ¿Por qué no se piensa de una manera más visionaria y no en lo concreto que tiene que ver con la realización de una fiesta deportiva? Debe haber algo ahí, ¿o no? ¿Será que las construyen donde la mano de obra es más barata? Como en este caso con pueblos, digamos, que tienen incluso vinculación con raíces indígenas. Conlleva otra ingeniería. Es más ingeniería todavía, es más plata. Oye, acá el negocio es el estadio y mostrar cómo se construye el estadio. ¿Los metros cuadrados son más baratos? Mostrar, por ejemplo, que la cancha tiene una nueva tecnología que permite mayor absorción del agua. Esto es un negocio, lo voy a explicar así. Es un recurso no renovable que se renueva todos los mundiales. La marca Las Tres Tiras, todos los mundiales saca una pelota nueva. Todos los mundiales una nueva pelota con una supuesta nueva tecnología. Y un zapato, la marca contraria con una supuesta nueva tecnología que permite. Y la polera que no se van a mojar. Y esto y el otro y acá. Sí, pero también tiene que ver con algo interno del país. Claro, pero perdóname. Con cada mini región que tiene que ir postulando también, y ahí hay otro entramado. Sí, pero esto va... Y otra suciedad debajo de la alfombra. Claro, pero esto va, usan y se van. Sí, lo que pasa con el estadio, después de lo mismo, es muy caro mantener el estadio. Sobre todo si no tiene ningún equipo que sea brutalmente popular en Brasil, así como Flamengo, qué sé yo, Corinthians, para poder mantener ese estadio. Entonces, por eso digo, esto es todo, es desechable. Eso es lo que tiene el Mundial, que es muy terrible. Que todo lo que pasó en el Mundial tú lo puedes desechar después. Más allá de lo desechable, que te encuentro toda la razón, también tendríamos que analizar los entramados políticos internos de cada país para ver por qué se ve eso. Ya bien, estamos en madrugada de día martes haciendo este Rincón Salfate, también nos vamos con un Breaking AS. Vamos a ver esta portada justamente. A ver. Atención. A ver. Revista francesa se encarga de hacer lo que para muchos es una verdadera y terrible mofa, comparando la entrevista de Meghan y el príncipe Harry que dieron la semana pasada, que da la vuelta al mundo entero, con el cruel asesinato de George Floyd. ¿Es una sátira? ¿Es un humor negro? ¿Hay una analogía o una simple burla? Todo eso lo analizamos en esta madrugada de día martes, después de este corte. Esto es Así Somos. Así Somos en esta madrugada de día martes y nos vamos de lleno a lo que es la polémica a nivel mundial. Una portada de revista francesa. Esto lo analizamos en Breaking AS. Salfate, esa es la polémica a nivel mundial, porque esta revista, justamente Charlie Hebdo, hizo esta especie de, para muchos, mofa, para otros caricatura, para otros un chiste brillante, comparando esta entrevista de Meghan justamente con el cruel asesinato de George Floyd. Cuéntanos un poquito en qué contexto se da. Bueno, parte de este titular tiene que ver un poco lo que es precisamente la portada de semana.com anuncia como que Charlie Hebdo, ¿cierto? Que se traduce como el semanario de Charlie, de nuevo centro de críticas en el mundo por la portada que están viendo. Todos recordarán, y a propósito de TVN, que este viernes y sábado recientemente pasado republica esta entrevista que le hace Oprah Winfrey, ¿cierto? No tanto al príncipe Charlie, sino también Harry, perdón, sino también a Meghan. La verdad es que ellos deciden, con toda la polémica que ellos han arrastrado producto de estos conflictos con atentados terroristas de parte del mundo de Medio Oriente, colocan este dibujo donde se ve a la reina colocando la rodilla en el cuello a Meghan y ella exclamando algo así como "no puedo respirar", que es parte, ¿cierto?, de la entrevista de por qué ellos finalmente deciden separarse de la casa de Windsor en el Palacio de Buckingham. ¿Qué es lo que pasa? Que en mayo del año pasado todos sabemos que esta imagen de alguien con poder colocándole la rodilla en el cuello para inmovilizarlo, que esta
persona diga que no puede respirar y que finalmente muere a consecuencia, es lo que pasó con George Floyd. Entonces, esto desató la polémica porque dicen que hay una separación absoluta entre comparar las razones, mira lo que voy a decir, domésticas de personas que tienen la vida completamente solucionada en términos económicos, en fin, con alguien que está apartado del sistema económico del resto de la sociedad, como era este afroamericano que, producto del poder policíaco y su brutalidad, terminan quitándole la vida. ¿Qué es lo que se está criticando en estos momentos? Que esto es una falta de respeto, dicen, a George Floyd, alguien que muere, un hombre sin ningún tipo de oportunidad, que no habiendo hecho nada, finalmente por su diferencia racial, que es parte de la problemática que también tuvo que ver con la entrevista que estamos viendo en pantalla, que se hablaba del color de piel del posible hijo que venga de ellos, claro, es que finalmente la reina le ponga el cuello a Meghan. Entonces, este comparativo, la verdad que se ha transformado en una verdadera bomba atómica porque lo encuentran tan inapropiado que finalmente algo que parece ser como de la farándula de la realeza es lo que es transportado de un mensaje que inició todo un movimiento social en Estados Unidos que hasta el día no se termina, como es Black Lives Matter. ¿Sabes qué? A ver, ¿es un chiste zafado? Sí, es un chiste zafado. Yo creo que eso lo tenemos claro. Pero también es lo que se espera de esta publicación. Claro. Esta publicación, perdón, solamente va a ser la última ligazón con la FIFA. Esto también es un negocio. Porque cuando esta revista la estamos analizando acá en Chile, créeme, la analizaron en un montón de países del mundo esta portada. Sí. Estos semanarios después se venden en eBay. Y no se venden a lo que valen en Francia. Se venden a mucho más dinero. Ya, entonces, pero ¿cuál es el límite para el negocio? No, es que, perdón, no digo que lo estén haciendo para el negocio, pero sí provocar conlleva que la portada de tu medio esté en todas las portadas del mundo. Cáchate lo irrisorio que llega a sonar. Sí, claro. Sin embargo, me parece que a ver, esto es como una reunión donde están todo el equipo creativo de Charlie Hebdo está diciendo, oh, ¿qué hacemos? Oh, ¿qué hacemos con Meghan? Sí, la Meghan, a ver, no sé. Uy, ¿te cachai? Lo comparamos con George Floyd y hay como un silencio así. Y uno dice como, igual podría ser, ¿no? Y van. Y está bien. Hay una provocación del humor y es válida. Lo que me parece que hay que analizar también es el contexto de la portada. Porque yo cuando la veo, esto es una opinión personal, yo lo primero que no pienso, pero digo, puta, George Floyd, weón, que lo mataron, puta que son desubicados estos weones. No, lo que pienso yo, ¿sabes lo que estoy viendo? Yo digo, por ejemplo, Salfate decía anteriormente, se están riendo de la situación social de un hombre que está fuera del sistema del cual somos parte todos. En el sistema de la realeza británica, Meghan está fuera del sistema. O sea, al igual que George Floyd, que la comparación no puede ser la misma, estoy tratando solamente de transparentar y explicar un poco el contexto del chiste. Me parece que va ligado a ese contexto social. Entonces, creo que cuando tú tienes el humor, cuando llega a ser zafado, finalmente también te hace reflexionar. Porque lo que todos han reflexionado en estos días, a pesar de que ninguno de nosotros podría estar en Buckingham, es que ella sufrió el mismo acoso que sufrió Diana, sí, y que además tenía que sufrir un tema que es racial. Y para que los temas raciales no dejen de estar en la palestra, lamentablemente muchas veces tienen que ser comparativos con temas raciales que son mucho más dolorosos y que dan muchas más ganas de llorar que de reír. Yo entiendo tu punto, pero me va a quedar con una frase que dijo Salfate. A mí me parece que esta es una comparación totalmente inapropiada. Yo lo que veo en esa portada, que la estamos viendo ahí en nuestro atril de portadas, son dos mujeres dentro de un universo con privilegios. Probablemente entre ellas y en su mundo y se que los conservan hasta el día de hoy. Y los conservan hasta el día de hoy y los van a seguir conservando. Ellas podrán discutir si tú tienes un poco más de privilegio que yo, pero son dos mujeres con privilegio. George Floyd no es un hombre no solamente sin privilegio, es un hombre que efectivamente vive en una sociedad vivía en una comunidad inserto donde nadie tiene privilegios. ¿Por qué se levantó tanto? Porque era una persona que se transformó en la voz de muchos otros. Cuando hacemos este tipo de comparaciones, a mí si lo llamo a nivel muy básico, es como cuando la gente con privilegio de este país dice, no, nosotros también somos discriminados. Sí, probablemente también son discriminados, pero no podemos comparar la discriminación que tenemos de una persona con privilegios versus una persona que no ha vivido con privilegio. Estamos viendo ahí ese video que yo creo que con todo el tiempo que ha pasado nos sigue pareciendo igual de brutal. Yo en un lado veo una portada de dos mujeres con poder, que entre ellas peleen cuál tiene más poder, las dos tienen poder, las dos tienen privilegio. Al otro lado veo un hombre que está aislado de la sociedad, un hombre que murió, recordémoslo,
con una Sí, sin duda. rodilla en el cuello, Porque toda la razón, pero- inserto en una sociedad donde nadie le creía y a los suyos, a los de su color, a los de su forma de ser, de su forma de vivir, no les creen. Entonces, Perfecto. me parece inapropiada la comparación, Yo creo- dolorosa no para una familia, dolorosa para Yo creo un que tienes conjunto razón, de pero personas. te hago una pregunta. ¿Hay una diferencia entre el que tiene plata y no tiene plata cuando hablamos de racismo? Porque eso es de lo que se trata la portada en una palabra, de racismo. Y yo no creo que el racismo es como... si hay alguien que está en el barrio más alto y trata a uno por su color de piel, lo quiere sacar, ¿Qué y eso pasa diferencia, en el po? barrio más bajo, no veo cuál es la diferencia, porque el racismo es igual, ¿no? ¿Sabéis cuál es la diferencia? O el Sí. racismo, perdón, pero- depende de tu billetera, Pero cuál uno racista muere eres. y el otro se pasa a un palacio y una mansión. Esa es la diferencia. El racismo en la clase alta no mata. El racismo en la clase baja te termina matando de esta forma. Y mucho más fácil que esta forma, incluso con un balazo. Creo que esa es la diferencia de racismo entre la clase ABC1 y la no. Perdón, para pasarle la palabra a la Monte. Mira, ¿qué opinas? Porque sabéis que yo creo que igual Lama tiene un punto que aquí yo creo que el cuestionamiento que tenemos que hacer es hasta dónde los medios son capaces de llegar y hasta dónde nosotros debiésemos permitir, si es que en realidad es una mala palabra, porque nosotros no somos nadie para prohibir tampoco, pero... No nos pongamos como Bill Gates. Exacto, pero hasta dónde crees tú llegar un medio para vender más Claro. dentro de lo que... ¿A quién le pega? Por ejemplo, si The Clinic hace un ejemplo similar, pegándole a los políticos, nadie se enoja porque todos los encontramos malos, en general. Pero acá el problema es que la comparación es de gente privilegiada, como dice Michael, con otra persona que terminó muriendo en la calle. Sin más. Entonces, uno cuestiona a los medios acá, digamos. ¿En realidad le importa? Eso es lo que me pregunto. ¿Le importa esto o simplemente quieren dejar la cagada nomás con la portada? Es que es provocar. Eso, ¿le importa realmente? ¿Hacen algo además de hacer esto? Ay, Es qué que esa es la complicado. pregunta. Es como que yo un chiste de encuentro... Twitter. Eso es lo más Claro. rígido. O me aprovecho de esto. Qué bueno que pasan estas cosas porque voy a vender más diarios, por ejemplo. Sí, es que es súper complicado todo esto porque finalmente uno se pregunta hasta dónde es válida la libertad de expresión y qué se entiende por libertad de expresión. Porque si tú me dices que eso es libertad de expresión, yo digo, ¿y qué pasa entonces con toda la gente que sufrió, por ejemplo, con la partida de George Floyd? O la gente que sigue hoy luchando con el movimiento de Black Lives Matter, no solamente en Estados Unidos, sino que toda la gente que es discriminada en el mundo, ya sea por su color de piel, por su religión, por su orientación sexual, lo que sea. Entonces, a mí, no sé, me produce muchas cosas esta portada, porque siento que primero hay un tema que tiene que ver con cómo definimos hoy, año 2021, la libertad de expresión. ¿Cuáles son los límites para poder expresarnos libremente? es un diálogo Porque que yo creo falta que acá. falta mucho, porque finalmente la libertad de expresión tiene que ver con, claro, poner tu idea, ¿cierto? Tú puedes estar de acuerdo o no con una religión, tú puedes hacer una crítica, un comentario, pero otra cosa es entrar a denostar a la otra persona porque piensa distinto a ti o porque tú francamente o derechamente te quieres reír de su postura o quieres mofarte de una situación que para ti puede ser graciosa pero que para muchos no lo es, porque también tiene que ver con un tema ético humano. O sea, ¿quién se puede reír de la muerte de una persona en esas circunstancias como la que estamos viendo en el video? O sea, desde ahí yo hago mi propio análisis, ¿ya? Ahora, o lo otro, ustedes hablan de una postura de privilegio por parte de Meghan Markle. Entonces también habría que definir qué es el privilegio finalmente, porque ella siempre lo contó, desde que llegó a la Casa Real, ella siempre se sintió distinta y es lo que un poco transmite después en su entrevista. Entonces, tener privilegio quiere decir tener plata o tener acceso a una familia con estatus. ¿Eso es Y si privilegio? hacemos la comparación con George, Porque George Floyd, porque estamos hablando de finalmente esa es privilegio una en cuanto parte a de- accesibilidad. resonancia en mi capacidad de tomar decisiones en donde no tengo impedimentos sociales. O sea, si yo quiero poner una peluquería o pues quiero comprarme un Claro, auto, tiene más La accesibilidad de libertad. los medios. eso, tengo libertad para elegir Pero el ya si quiero, si fondo- me quiero encerrar una cabaña en Tahití o si quiero poner un negocio, por ejemplo. Ya, pero finalmente el fondo de la situación que pueda vivir una persona es independiente, creo yo, a cuánto dinero tenga o en qué esfera de poder o de élite se mueva. Porque en el fondo estás hablando de algo que es transversal, como decía Lama, a la plata que puedas tener. Yo entiendo el yo te punto entiendo, de que Meghan tiene los recursos para salir de ahí y buscar una mejor Claro. vida. Hay gente que no tiene esos recursos. Claro. Pero finalmente yo siento que el dolor que sienten esas personas que se sienten discriminadas es el mismo, independiente de la clase social. Yo entiendo ese punto efectivamente, pero creo que y es lo que siento que está haciendo esta portada. Yo siento que es una falta de respeto comparar esos tipos de dolores.
Por eso hacía el ejemplo de cuando la gente de clase alta con privilegios dice nosotros también somos discriminados. Sí, son discriminados, pero yo no puedo poner la discriminación de esa clase con la clase baja a la misma línea. No puedo poner la discriminación de una persona blanca en la misma línea de una persona negra. No puedo poner la discriminación de un heterosexual en la misma línea de un homosexual. Porque son distintas, porque hay ciertas discriminaciones que cuestan la vida. ¿Cachai? Sí. Un hombre no muere por ser heterosexual, sí muere por ser homosexual. Un hombre de raza negra en el barrio alto no muere por ser de raza negra, en el barrio bajo sí. A ese punto voy yo en que las comparaciones, y por eso siento que esa comparación, esa es totalmente inapropiada, porque están poniendo en una misma línea cosas que, a mi juicio, no tengo la verdad absoluta, no tendrían por qué. ¿Sabes qué? Yo creo que aquí lo que se está estableciendo es lo siguiente, porque tiene un muy buen punto también, de cómo cada persona en el círculo que le corresponda vive sus propios dólares como ser humano. Sin duda. Eso sin lugar a dudas, y nos damos cuenta que todos sufren por algo. Todos tenemos una línea de crédito disponible. Los ricos también lloran por la teleserie. Tal cual. Aquí el cuento es, creo yo, es de por qué permitimos, o entendemos por qué existen, pero más bien tiene que ver, porque no quiero decir esa palabra, todo deberá permitirse y que deberá autorregularse por su propio consumo. Si hay alguien que quiere comprar este dinero porque lo encuentra lo más simpático, bacán y que dice la verdad y se cree ese cuento, feliz. Si alguien piensa que son una manga de payasos que no le importa lo que pone en la portada, pero con esto ganan plata, ok, eso será. El cuento acá tiene que ver, es como a quién le corresponde, de quién, de palabras de quién debemos aceptar ciertas discusiones con ciertas alturas de mira. O sea, no puede ser que, por ejemplo, que a veces siempre en Chile las grandes verdades los digan los humoristas. Porque con el chiste, digamos, permiten decir verdades, digamos, que los medios serios no lo hacen. Exacto. Entonces, quizás, cuando hay ese desbalance, yo debiera pedirle a los medios serios, como los grandes programas que tenemos, por ejemplo, en este canal, ¿cierto?, en donde sí se habla abiertamente y con valentía, dejando de cagar y pasándole por encima a ciertos poderes. Es un espacio que nosotros también acá hacemos y tratando de hacerlo sin ser ningún experto en ninguna área, pero teniendo la capacidad de discernimiento y la capacidad de autoinformarnos y de tener un criterio más o menos, digamos, balanceado, claro, para emitir una opinión al respecto. Entonces es de cómo hablamos de las cosas importantes y no siempre debieran caer en el recuadro de un chiste morboso y mordaz. Algunas cosas, para que conserven su seriedad y para poder avanzar, debiese tratársele con respeto. Claro. Ese es el punto. Ese es el punto. Hay cierto marco. Con esto lo podemos agarrar para la chuleta porque ya nos parece el colmo, pero hay otras cosas que hay que acercarse a ella con cierta solemnidad, porque si no se deshacen, si no se pierde la importancia de los mismos. Eso creo que yo el tema. Oye, hay un problema importante, ojo. Los chistes funcionan cuando todos se ríen. Que es la clave, ¿no? Claro. Te lo explico como para que me... The Guardian. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? The Guardian. Ahí está la T, muy bien. Muy british. Manuel Montt. Me gustó. Como estoy imitando lo que él me dice, por supuesto que sé que es The Guardian. A ver. Si estamos analizando esta portada con polémica, yo sé que vamos a ir al tweet pronto, es porque el chiste no funcionó. O el chiste hizo reír a muy pocos. Y también tiene que ver con el tema del criterio formado. Yo creo que tiene que ver con lo que cada uno quiere ver. Como yo sé que esto es un chiste de antemano, trato de no pensar en Floyd. Esto es pasar a mí y a un grupo ínfimo de personas alrededor del planeta o la Vía Láctea. Yo, por ejemplo, ¿qué veo? Veo a Meghan, veo a una mujer que dice estar ahogada, sin embargo Charlie Hebdo se burla de ese ahogo porque vive en el paraíso de Buckingham, de que está ya ahogado, tenés todo, no te falta nada. Por otra parte, te puede faltar lo más importante. Claro, pero son las carencias afectivas. Claro, pero estoy tratando de hacer esa lectura de un chiste de una viñeta. Por otra parte, dice que no puede respirar, que es lo que dice cualquier persona que se encuentra sofocado, tomando ahí obviamente el tema de Floyd. Y por otra parte tenía a la señora, bien peluda la vieja, digamos las cosas como son, nota la pierna, mala depilación ahí, Mike. No. Tú que te has hecho láser en todas partes del cuerpo. En la espalda. Tú sabes que eso no funciona así. ¿Ah, sí? Y por otra parte ve a esta mujer que con mirada roja, bastante diabólica, y marcando la diferencia de colores. Sin duda, cuando se analiza de esta manera es porque el chiste no funcionó. Pero también entiendo que el nivel de provocación necesario de una publicación de este tipo tiene que ir creciendo. O sea, después de lo que les tocó vivir, no estoy defendiendo por si acaso, después les tocó vivir con el atentado,
es como que cada portada tiene que superar a la que viene. Sí. Y cada una tiene que ser más provocadora que la anterior. Claro. Y remover ¿A dónde llegamos? un montón de cosas. Y la pregunta es, ¿hasta dónde van a llegar? Porque si esta, pongámosle que esta fuera el techo. Entonces ya, ¿sabéis qué? Ya, me voy a reír así, pero escuetamente, y ya, te la voy a dejar pasar. La pregunta es cuál va a ser la próxima. Yo creo que también que el humor sana muchas cosas. Y creo que hay un minuto, como dicen los chistes en las redes sociales, como cuando pasa algo grave y todos lloramos y todos nos Hubo sentimos 12 mal. muertos en esta publicación cuando se burlaron, ¿no? Obviamente. Exactamente. Y cuando todos nos sentimos mal y todo, De tú modo. decís de repente como que alguien dice ya podemos así decir una talla, ¿no? Es como que está intrínsecamente en algunos de nosotros. Entonces, creo que el punto es cuál va a ser el límite después de esto y entender también que para que un chiste funcione, tenemos que verlos todos reírnos y posiblemente unos pocos no. Sí. Pero tiene que llegar a la gran mayoría. Qué interesante que estamos generando este debate justamente hasta dónde está el límite, dónde está la libertad de expresión, después de que estamos en nuestro país, haber visto, yo creo, todo un video viralizado de una candidata a la Convención Constitucional, una constituyente, que para tener como argumento el no estar a favor del aborto, le dice a toda la gente piense antes de meterse a la cama, Sí. justamente. Sí. Creo que ahí es interesante también ver hasta dónde está el límite y dónde tienen que intervenir los mediadores en ese tipo de debates. otro video, Mike. Ahí me parece. Vamos a ver un tuit justamente de la directora ejecutiva del Grupo de Expertos en Igualdad Racial. Mira, estamos viendo, ella escribe este tuit, cita por supuesto esta portada y dice: esto está mal en todos los niveles. La reina como el asesino de George Floyd aplastando el cuello de Meghan. Meghan dice que no puede respirar. Esto no empuja los límites, no hace reír a nadie ni desafía el racismo. Degrada los problemas y causa ofensas en todos los ámbitos. ¿Está de acuerdo, Salfate, con esta visión de una mujer que además es experta en todo lo que tiene que ver con el racismo, que ha trabajado en esas instancias? Exactamente. Es una autorizada. Halima Begum es la que habla, es una doctora en estos temas, ni más ni menos. A ver, es que voy a tomar porque yo creo que acá hemos dicho cosas bien interesantes y no nos hemos puesto a ultranza en un solo lugar. Hemos pasado no de un extremo a otro, pero hemos logrado ver esto con más escalas de grises que blanco y negro, lo que es súper sano y bueno. Ella, por supuesto, no tiene otra opción, doctor y todo lo que tú quieras, que emitir una opinión que no sea simplemente que esto es terrible para el racismo, porque es para el grupo de expertos que ella representa. Ella no puede opinar de otra manera, ¿cierto? Digámoslo así, cada uno, digamos, defiende su puesto del personaje y de su propio grupo de creencias, por supuesto, muy bien afirmadas en bases filosóficas y humanas, como es el caso de esta mujer. Sin embargo, fíjate que, ¿qué tal? Abriendo la mente a propósito de esta conversación que estamos llevando, es decir, que ellos se están burlando de esto. Ellos están diciendo: Meghan, tú no puedes decir eso porque tiempo atrás hubo un afroamericano que murió y que él sí puede expresar una situación de esa manera porque él realmente no puede respirar y en realidad tú siempre respiras aire puro, ya sea en un palacio, ya sea en una mansión, que dicho sea de paso, ellos son vecinos de Oprah Winfrey. Ustedes no sé si se dieron cuenta el jardín, el antejardín que tenían. Parecía un parque nacional. No, perdón, ahí es el patio del lavado. Ahí van a cuelgan después. De hecho, la porque sábana. Te lo juro por bueno. Dios. No es broma, porque van en un momento a sacar huevos de un gallinero que tienen ahí y se ve al otro lado. Para que usted entienda, eso es como la mitad de un campo de golf. Eso es como, Claro. esto es como un parte del patio. 9 hoyos, maestro. Mira, a ver, que se entienda bien. Yo no estoy quejándome del dinero que ella tiene, que se lo ganó a pulso y que la popularidad, así como un futbolista, finalmente le entregan su sueldo. Ok. Lo que estoy diciendo es que Meghan es vecino de ello. Vale decir que si su casa fuera la mitad de eso, estamos hablando de alguien de que finalmente no es del todo comparable, pero quizás la revista, y aquí déjeme darme, no vuelta a la chaqueta, pero verlo desde otro punto de vista, que quizás se está burlando más de Meghan, la revista le está diciendo: tú no puedes decir yo no puedo respirar con la vida que llevas, en cambio George Floyd sí. Por ejemplo. Es que puede tener mucha lectura. Entonces ahí voy donde este comentario, este tuit que leía Michael, es que quizás esto nunca tuvo que ver realmente con racismo, sino con cuidado con nuestras quejas en una entrevista que le favoreció en $7 millones a esta pareja. Ya, pero entonces, dentro de todas esas lecturas que puede tener, Lama ha sacado como 3 lecturas, Salfate sacó otra, Montillo, qué sé yo.
¿no fue demasiado cercano esta portada tan interpretativa? ¿Sabes qué? ¿No En podíamos eso- esperar a lo mejor un poco más para que estemos de acuerdo en algo? Cortito, ese es mi punto más, que es quién trata estos temas y de qué manera. Ahí yo no convivo con esto, no lo encuentro posible. Es mejor que no exista esa portada que exista. Pero tienes razón, Roldán. Hay una cosa con los tiempos también. Sí. ¿Cuándo decir algo? Claro, ¿cuándo decir algo? ¿Cuándo ya pasó, por decirlo de alguna forma, el periodo oscuro? ¿Cuándo para se sanó la herida, dices Claro, tú? sanó la herida y tú dices, ya, ahora se puede. Pasó la Pero vieja. es que lo que pasa... ¿Cachai? Pero perdón, insisto, de alguna manera el humor también sana. Y ¿Pero reírse quién sana? incluso de la misma desgracia. Es que por eso te digo, hay que tratar de verlo con altura de mira, ¿cachai? Esto es como lo que pasa en comerciales. Tú, por ejemplo, acá decís, ahora vamos con Breaking AS. Y en comerciales tú dices, vamos con Breaking AS. ¿Cachai o no? Idiota. Entonces por eso te digo, también sana. También, todos nos vamos a sanar con cosas de ese tipo, Roldán. Sí, pero también hay que considerar que el tema del racismo es una temática que no está sanada en el mundo. De hecho, mira, a raíz de lo mismo que pasó con George Floyd, que yo creo que fue la gota que rebasa el vaso finalmente, porque es un problema que se arrastra desde mucho antes, y así como muere George Floyd a manos de un policía, han muerto un montón de afroamericanos a manos de policías, y sigue pasando hasta el día de hoy. Hemos conocido últimamente noticias terribles con respecto Biden a eso. presidente, mira. De hecho, se dice también que... todo lo que está pasando con Meghan no solamente vendría a sacar una problemática de ella personal, que la podríamos interpretar como, ay, esta chiquilla llora de llena porque lo tiene todo, pero finalmente yo creo que siempre hay algo emocional que por mucha plata que tú puedas tener, mucho estatus, mucho apoyo de tu marido en este caso, siempre hay cosas que están en el interior y que son trabajos personales para poder ir precisamente sanando eso, ir también tomando mejores caminos para poder vivir una vida feliz, y en el fondo eso es lo que persigue todo ser humano, ser felices. De hecho, cuando pasa lo de George Floyd, y esto yo creo que en Estados Unidos sí se habla mucho de discriminación racial, pero si lo llevamos al Reino Unido, en donde Meghan acusa justamente a la realeza de racista, de discriminación, pero también a raíz de lo que pasa con George Floyd se deja en expuesto una realidad que se vive en el Reino Unido, que a lo mejor poco se habla, que también tiene que ver con la discriminación racial, que a lo mejor a nosotros acá como latinos nos llega más... somos más conscientes quizás de los casos que pasan en Norteamérica, pero no los que pasan en Reino Unido. Y en Reino Unido tienen esa misma problemática. De hecho, cuando pasa lo de George Floyd, hay muchas personas que salen a manifestarse a las calles, y eso llamó mucho la atención porque decían, ¿sabes qué? Acá en el Reino Unido no es normal que la gente se movilice por noticias que vengan desde el extranjero. Es muy poco común. Entonces, que este acontecimiento haya tocado tanto a nuestros compatriotas finalmente, está diciendo algo. Y nos está diciendo que hay un síntoma que tiene que ver con una enfermedad que se llama racismo, que también se da en ese lugar del planeta, quizás un poquito más camuflado. Y de hecho hay varias cifras que yo encontré ayer. Por ejemplo, más con lo latino. Por ejemplo, en el Reino Unido hay más posibilidades, 4 veces más posibilidades que una persona afrodescendiente o afroeuropea llegue a la cárcel por algún delito que una persona blanca. Entonces las cifras también son números y existen las estadísticas. Entonces al final es una problemática que representa a mucha gente. Aquí no estamos viendo solamente lo que le pasa a Meghan Markle, que puede ser súper criticable desde su punto o desde su altar de privilegio, sino que también aquí tú estás arrastrando a un montón de personas que se sienten identificados con esa portada, porque volvemos a lo mismo, hasta dónde la libertad de expresión puede reírse o puede hacer caricatura de una problemática que no está resuelta en nuestro país y que todavía sigue generando tanta herida y tanto dolor. Entonces ese es el tema. Al final yo no sé si eso, no sé, a mí me genera muchas cosas, porque cuando uno lo ve de afuera y no lo ha vivido en carne propia, es súper difícil también empatizar, y por eso hay mucha gente que quizá a esto le puede generar risa porque le da lo mismo, porque no lo viven. Entonces, hacer el ejercicio también de tratar de empatizar con el otro lado es súper difícil, po. Sí, pero yo, por ejemplo, yo empatizo con los dichos de Meghan. Mi crítica no va a Meghan, y creo que sí muchas personas se pueden sentir identificadas. Y si queremos desde ahí empezar a analizar o a destapar otro tipo de sufrimiento, a mí me parece que el ejercicio es súper necesario. Yo le creo ciegamente a Meghan cuando ella dice en algún momento no quise seguir viviendo. Y se lo creo, porque efectivamente ahí tiene que ver con cosas emocionales, psiquiátricas. Me parece que está bien que lo diga y que se analice.
Yo mi crítica es al medio. Ella no hizo una comparación en su discurso hablando con yo tengo los mismos problemas que las personas que están ligadas a George Floyd, por llevarlo a algún nombre específico. Yo mi crítica no es a Meghan, mi crítica es a la portada. Ya, pero mira, Esto existe este personaje, ¿se acuerdan de la vieja cuica? ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Acá en Chile? Claro, Sí, ¿te acuerdas? sí. Una broma Claro, en claro. donde ella expone problemas y yo no los veo para reírse, porque los problemas de cierta gente con más privilegio son ridículos Claro. comparados con Pero- otros que tienen que ver con la supervivencia. Llévalo un humor gráfico de una viñeta, lo que pasó con Jimmy Scott, el que hace humor gráfico en el Mercurio. Sí. Que hizo este chiste el año pasado de la cuarentena, como fin de la cuarentena en Coyhaique, y hay un arriero soltando a todas las ovejas. Si no me equivoco, creo que era así el chiste. Sí. ¿Ya? La gente de Coyhaique reclamó al alcalde, tuvieron que pedir disculpas porque hay una etiqueta que se la quieren sacar. El humor siempre va a dañar a alguien, siempre va a molestar a alguien, es una forma de provocación. Pero no tendría Entiendo que que el dañar tema a del quienes pueden racismo, defender. entiendo que el tema del racismo es mucho más sensible, pero lo que quiero decir es que siempre a alguien le va a molestar. Y en tiempos como el de los actuales, lo que menos quiere cualquier persona, localidad, región o país es una etiqueta. Claro. Porque la etiqueta te termina determinando quién eres. Es como las palabras dicen verdad o no me acuerdo de las palabras construyen construyen la realidad. etcétera. Entonces me parece que, ojo, es algo a tomar en cuenta. Creo que de repente el humor hay que tratar de tomárselo con eso, con humor. Es que- Aunque sea tan provocador y tenga el derecho a reclamar o a no estar de Pero acuerdo. no tendría que provocar el fin del humor, que es también, y lo decía Salfate acá, nos hemos dado cuenta de revelar también una realidad social, por lo menos en nuestro país ha servido mucho para eso. No tendría que atacar a quienes se puedan defender de vuelta. A ver, ¿qué es lo que pasa? Si lo llamo en Chile hace mucho rato el caso de Yerko Puchento. A mí me parece que cuando Yerko Puchento efectivamente enfrentaba a la autoridad era sabroso, porque las autoridades se pueden defender. Cuando todos los días seguía molestando y atacando y tratando de P5T1 a mujeres del mundo del espectáculo, me parece que no era tan sabroso. Sí, po. Porque ahí sí estaba utilizando un poder que ya te da la superioridad por el Ya, pero hecho de mira ser la hombre. diferencia. Entonces, no tendría que existir, lo estoy dando un ejemplo súper Sí, pero esas mujeres básico. estaban ahí y las autoridades no estaban ahí. A la autoridad le hablé siempre a instancia. No quiero decir un nombre para no etiquetar, pero las mujeres que yo digo Es que hay no que estaban reírse con presentes. Entonces, información. no tiene que existir un humor casi en igualdad de condiciones como de poder defender, dar vuelta a la Ya, mano. eso sí, es que yo estoy de acuerdo contigo, Michael. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando parte la pandemia y empiezan las canastas familiares y no sé qué? Y sale la gente reclamando hoy no tenemos que comer y salía gente claramente con sobrepeso. Entonces al tiro, ahí uno dice, el humor sirve como herramienta y Ay, que espada salía. incómoda para burlarse de aquellos que se quejan. Decía, bueno, esa gente no estaba con así la guata, No. porque bueno, lo único que hacía era comer, era porque salían tan como el culo. Exactamente. Entonces decíamos, no es un chiste, esas personas están así porque están llenos Van de grasas alimentados. saturadas y azúcares que de cierta manera de ahí sacaban la energía para trabajar, pero no obviamente porque estaban alimentando. O sea, la gente, digamos, de buena familia no está en su peso correcto, no porque le falta para comer, sino porque comen bueno, lo que tenían que comer, pues bueno, no le echa a Exacto. perder el cuerpo. Entonces hay que ver hasta dónde el chiste aporta o deja más la cagada. Ese es el cuento. En ese caso estaban preocupados justamente de la Claro. saciedad, no de la nutrición. Esta conversación, este debate es y será Breaking AS. Y estamos de regreso en nuestro Rincón Salfate con una noticia que acá yo solo quiero escuchar, Salfate, porque ¿qué es esto de que Bill Gates quiere construir, formar el Ministerio de la Verdad? A ver, esto es muy importante, porque mucha atención, querida gente en la casa, porque esto puede ser el episodio cúlmine de algo que se viene fraguando durante los últimos meses, particularmente desde el inicio de la pandemia, y algo que puede ser un ataque a la democracia o la posibilidad de pensar diferente, y que la censura está más viva que nunca, como yo jamás me hubiese imaginado que podría pasar, por ejemplo, en internet o a través de ciertas plataformas de redes sociales. Le voy a explicar algo antes para colocar en contexto. El Ministerio de la Verdad, que es como se lo ha puesto en las noticias, vamos a ver el titular entonces y ya le explico de inmediato, señor director, cuando quiera. Tenemos ahí para que vayan entendiendo y entrando en materia. Dice ahí el economista de España. Así es, la nueva estrategia de Microsoft, vale, Bill Gates obviamente a la cabeza, donde Adobe o Intel pretenden combatir
combatir las llamadas fake news o noticias falsas. Les explico. Ministerio de la Verdad nace como concepto en la famosa novela del año 1948, que él invierte las últimas cifras y llama a su novela 1984, donde George Orwell ve que como van las sociedades siempre en la estrategia de dominación, en momentos de amplia democracia, dice, esto es simplemente una pausa antes de que los poderes fácticos vuelvan a tratar de reinar de forma invisible o en silencio. Y él habla de un futuro en donde nadie puede pensar distinto, donde hombres y mujeres se visten y se asemejan lo más parecido posible para que no haya individualidad, y donde hay este Ministerio de la Verdad que te dicen cómo son las cosas, qué puedes pensar, cuál es tu rango de opiniones, etcétera, etcétera. Noam Chomsky, probablemente uno de los grandes pensadores aún en vida, escribió hace muy poco: estamos viviendo momentos terribles en donde la falsa democracia de la información consiste en lo siguiente. Alguien está desde arriba, dice él, Noam Chomsky, ni más ni menos, está estableciendo de qué se puede hablar y qué no. Pero para que parezca que todavía estamos en libertad, te permiten debatir, pero solo dentro de los rangos permitidos. De aquí para allá es mentira, o de aquí para allá es tan inapropiado que es mejor ni siquiera mencionarlo. Entonces parece que podemos discutir libremente, pero solo en las fronteras de lo que te dicen que es verdadero o aquello que es oficial. Entonces Bill Gates, que es lo que está haciendo frente a grandes compañías tecnológicas, vinculado incluso de New York Times, que dicho sea de paso, si usted no lo sabe, ha sido pero castrado infinidad de veces en su historia por entregar noticias falsas a favor de ciertas personas que están con este medio, como en el caso de Donald Trump, etcétera, etcétera, pero mucho antes, me refiero incluso antes de la época de Trump. Ellos se estarían uniendo para detener estas fake news. Y aquí uno se pregunta, viniendo de quien viene, esto es un aporte, porque si alguien quisiera detener una falsedad sería excelente, pero también acá hay otra intención, y es que la realidad que solo se permita comunicarse a través de distintos medios digitales o escritos o televisivos, radiales, lo que sea, solo es la realidad y verdad que ellos quieren poner. Yo solamente como ejemplo, quienes lograron eso completamente, Corea del Norte y China. ¿Queremos eso o no? Ese es el punto de discusión. Yo creo que, a mí me parece que estamos frente a la primera piedra de lo que va a ser el flujo de información hacia adelante. ¿Recién la primera, crees tú? Sí, porque tener un Ministerio de la Verdad, imagínate tener un Ministerio de la Verdad acá en Chile, no podría participar nadie. No, ni un político, o sea, Ministerio de la Verdad. O sí, porque ellos, los que pagan dicen la verdad es esta. Claro. En el fondo es la verdad conveniente. Claro, lo que pasa es que ya la verdad, por ejemplo, a través de los medios de comunicación ya está destruida, ya está corrompida. Yo, por ejemplo, cuando veo a mi padre ve todos los días los medios tradicionales. Yo, a diferencia de él, no los veo y decido tomar mi teléfono e instalarme por los medios no tradicionales. El choque de información es brutal. Sí, claro. Es blanco y negro. Y tú dices, ¿pero cómo es posible? ¿No estamos hablando lo mismo? Pero eso invitaría a destruir los medios alternativos de alguna forma. Sin duda. Y eso es lo peligroso, Salfate, porque solamente estaría la verdad de estos medios oficiales y de uno en particular. Exacto. Les vamos a contar quiénes son los principales medios que quieren que esta alianza se lleve a cabo lo más pronto posible. Tú, al igual que muchas personas en el mundo, has recibido notificaciones ya en las redes sociales de que se te ha quitado una publicación porque eso riñe con la verdad establecida hacia dónde nos vamos, hacia dónde nos estamos encaminando. Esto es censura. Finalmente te van a ordenar qué pensar y qué decir, y si no te van a borrar del mapa en términos de la democracia que en algún tiempo fue Internet. Todo eso y mucho más a la vuelta de esta breve pausa comercial. No sé. Toma. Nuestra tienda. Sí, papitas fritas sin culpa. Oye, volvemos al Fate entonces a esto del Ministerio de la Verdad que propone Bill Gates para poder controlar la desinformación, las fake news, pero eso ¿se podría controlar en algún momento? Buena pregunta, Monty. Mira, ellos quieren partir el primer paso de esta gran escalada que, según algunos estudiosos, como Noam Chomsky, pretende finalmente que haya una filtración oficial de las cosas, es la siguiente.
ellos, el primer paso, que suena bien, es que cuando una noticia o una información confirmada, que viene de la fuente directa, sale a internet, que no sea intervenida en su propagación, que alguien no le agregue algo, que alguien no la deforme o se la lleve a su conveniencia. Claro. Suena bien, pero esta primera parte conlleva lo siguiente, que si alguien deforma, manipula o le hace cualquier modificación a esa información desde su origen, va a ser perseguido, multado y pretende en algún momento sancionado, quizás con prisión o de alguna otra manera, a quien haya hecho el más mínimo cambio o aquel medio que la publique porque no hizo la corroboración para atrás. Hasta ahí suena bien. El problema que están viendo algunos es que cualquier cosa que choque, que sea otra opinión con esta oficial, por ejemplo, lo que salió hace muy poco de Mañalich, que él decía, digamos, sobre el conteo de personas fallecidas por el COVID-19, lo dice un ex ministro de Salud. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Confirma otras voces disidentes respecto a la pandemia o derechamente, por ejemplo, como gobierno, ¿quién tiene la comunicación? ¿El ministro de Salud? ¿El presidente con una aprobación de 5%? ¿O la ciudadanía u otros expertos en la materia? Porque estoy mencionando 5 cosas que no todas dicen lo mismo. Dicen lo mismo. Entonces, finalmente lo que apuntan, y ese es el problema, es que quieren unificar que aquel que pueda demostrar de mejor manera, según el oficialismo, esa es la que vale y lo demás no. Insisto, ¿quiénes lograron eso? China y Corea del Norte, en donde, por ejemplo, si tú vas a China y pones Google, solamente aparece lo que ellos quieren que veas. Ya sea que busques cualquier estupidez o cualquier locura, si no está dentro del marco, de la línea editorial. Imagínate que un país tenga una línea editorial. Un país no puede tener una línea editorial. Un país tiene que ser pluripensante, con personas, digamos, que precisamente en su diversidad tengan distintas opiniones. Entonces aquí va a haber un manejo que pone no solo en jaque, sino que completamente en mate cualquier posibilidad de pensar distinto. Y eso es contra la democracia ansiosa. Es hacer una burbuja informativa, pero a nivel mundial. Exactamente. Lo que conversábamos tanto el año pasado con las redes sociales, cuando uno busca y solo tiene un resultado de búsqueda que el mío es muy distinto al tuyo. Bueno, en este caso todos vamos a tener el mismo resultado de búsqueda, que me parece tremendamente peligroso porque además, y lo decíamos antes del corte, es algo que llama a terminar de lleno con los medios de comunicación, llamémoslo así, alternativos, con medios de comunicación que hoy día en nuestro país han servido de mucho, sobre todo en el proceso desde el estallido social principalmente, ya cuando tuvieron más notoriedad, para hacer notar cosas que a veces los medios de comunicación tradicionales no estábamos notando, no estábamos mirando, para poner énfasis, no sé, hay distintas comunas que tienen medios de comunicación independientes. Exacto. Que son justamente de la comuna, claro, que se dedican a investigar cosas medias ilícitas de su comuna. O sea, todos esos medios de comunicación independientes que se esfuerzan, que cuesta que salgan adelante hoy en día. Que cuentan su verdad. Que cuentan su verdad, pero una verdad además, más que su verdad, una verdad que está súper investigada, claro, que ponen en jaque a la verdad oficial. Todos esos medios estarían siendo anulados. Absolutamente. Eso es tremendamente peligroso. Pequeño paréntesis, que esto también es sospechoso, ya que estamos, digamos, en un espacio que a veces, digamos, favorece la idea maligna de estos poderes, que sabemos que sí la ocupan. Es que esto nace un mes antes, esta propuesta, de la pandemia. Nace en octubre, septiembre del año 2019. Y comienzan a ejecutarla en secreto durante la pandemia, porque obviamente hay mucha desinformación al respecto, y ya la quieren volver oficial. Simplemente digo una vez más que maldita coincidencia que Bill Gates hace un discurso, dice, oye, no se preocupen por nada, preocupense por las pandemias. Y dice, pandemia, la última pandemia que hubo en el mundo fue no sé qué. Y junto con eso mete esto de las fake news, que obviamente iban a ser, digamos, los grandes damnificados, digamos, o las noticias alternativas, por lo menos en este caso, en medio de la pandemia. Entonces parece todo tan calculadito que, chuta, aquí pareciera que están acelerando un proceso y que la pandemia, que es real, ha sido un lugar de favorecimiento para un mayor control. No digo que no exista, sino que simplemente esto es un terreno de cultivo para mayor control. Pero ¿qué es la verdad, finalmente? ¿Y quién tiene la verdad? Porque ese sería el primer cuestionamiento casi filosófico, Mike. Sí, pero muy abierto. Colegio, muy abierto. Sin embargo, a mí me parece que lo que es más complejo tiene que ver con
quién dice la verdad y quién no. Es que una verdad es una experiencia personal confirmable. Claro, y qué considero que la dice y quién no. Por ejemplo, saquemos los medios tradicionales. Hoy día muchos periodistas y mucha gente alrededor del mundo es su propio medio. Claro. Por ejemplo, nuestra compañera canal Alejandra Matus. De su página creo que es jaquematus.com.cl, Sí. no tengo idea. Bueno el nombre, sí, Jaque Matus. súper bueno. Alejandra Matus tiene credibilidad. Te diría que tiene la misma credibilidad que tiene cualquier medio de comunicación grande. Sin embargo, si ella, de hecho publicó un reportaje anoche, lo pueden buscar ahí, ella dice, oye, acá tengo este reportaje y digo que está pasando esto y esta persona acá y esta persona acá. Y aparecen los protagonistas y dicen, no, esa información es falsa. ¡Pum! Te está diciendo la fuente principal o el afectado que es falso y finalmente terminar en un juicio tanto político como periodístico respecto a cómo es la información. Pero es que tiene que ser comprobado. No, pero espérate un poco. Hay grandes caídas en el mundo del periodismo que se han hecho sin que se haya dado nunca la fuente. Por ejemplo, el caso Watergate. Claro. Entonces, me parece que hay un tema con las cosas de las fuentes y hay un tema con cómo los van a enjuiciar y apretar los periodistas en el tiempo. Y otra es la prueba para demostrar a mí me parece, es que, perdóname, acá se han demostrado tantas cosas y nadie ha pagado nunca con cárcel. Entonces, acá el problema va a ser que se va a buscar enjuiciar a los que están encargados de enjuiciar a los poderosos, tratando de encontrar la verdad. Y eso es lo que me parece muy peligroso, porque la fake news, tú sabes cuando es una fake news, tú la leí y te cagáis de la risa, te das cuenta que es falso. Sin embargo, jugar en esta línea de desacreditar algo que, perdóname, ha sido parte del periodismo de toda la historia, porque tú tenés titulares de este tamaño que dicen, pasó tal cosa, un mes con el titular y después, cuando era falso, sale de este portal y dice, no, perdón, nos equivocamos, no era así. Entonces, ojo, me parece que esto es tratar de buscar minimizar y generar una verdad que, perdóname, ya está particularmente separada. Porque yo hoy consumo los medios que me interesan. Inició un proceso interesante que después va a concluir de la manera que tenga que concluir. Claro, pero la verdad de cada uno que participa es distinta. Yo leo solamente lo que me interesa a mí. Tú lees solo lo que te interesa a ti. Y tú a ti. Y cada uno tiene una verdad. Entonces, construir una gran verdad en base a distintas verdades es mucho más complejo. Pero para poder construir un espacio democrático, para que la democracia efectivamente exista y la podamos vivir y palpar, es necesario tener diversos medios de comunicación informativos. Sin duda. Yo el fin de semana, no me acuerdo si fue el día sábado o el día noche, estaba viendo la franja electoral pésima, una vergüenza. ¿Empezó? Ya empezó el día viernes pasado. Y me llamó mucho la atención, ni me acuerdo cuál era el partido, el sector, que ellos en la franja electoral, que se transmite en un espacio gratuito, que se transmite a través de la televisión, hacen un llamado a apagar la televisión y mudarse todos a las redes sociales. Mentira. Me parece, primero me parece de una inconsecuencia tremenda, porque ellos están ocupando un espacio televisivo para decir que apaguen la televisión y se muevan a las redes sociales. Pero además me parece de una falta de tino, de una especie de miedo, porque la televisión desde el estallido social se ha hecho cargo efectivamente de entregar la información que la gente quiere ver, de cuestionar al poder cuando hay que cuestionarlo. Cuando personas que quieren ser parte del poder utilizan justamente su tribuna, sus segundos, sus minutos para hacer un llamado a apagar la televisión, están haciendo un llamado a que se apague la democracia. Más cuando existen canales como La Red, que se han encargado justamente de decir la verdad y cuestionar a quien hay que cuestionar. Perdónenme, con todo el respeto y en el horario que me lo permite, déjense hueviar. ¡Toma, Mayo! Y que la sigan. Oye, vamos a seguir hablando de este tema porque de verdad es súper interesante, es una problemática a la cual nos estamos viendo enfrentados hoy día y seguirá por mucho tiempo más. Tenemos que seguir discutiendo el tema de la libertad de expresión, por supuesto digo, defendiéndola también. Y vamos a seguir con este concepto también que ya lo hemos hablado en otros programas, que tiene que ver con el gran reseteo. Y nace justamente con este Foro Económico Mundial, que es donde parte toda esta idea de poder unificar un tipo de contenido. Vamos a seguir con esto, Salfate, porque está tremendamente interesante. ¿Saben cuándo? A la vuelta de esta pequeña pausa comercial ya estamos de regreso. Pero es cortita. Ya estamos de regreso esta noche en Así Somos, hacemos Rincón Salfate y estamos hablando de esta idea que tiene Bill Gates de hacer este gran ministerio de la verdad, una idea bastante loca y también que atenta, creo yo, con toda la democracia que tiene que ver con los medios de comunicación finalmente, porque como lo hablábamos en el bloque anterior, cada medio
si hace su pega como corresponde, digamos, de investigación, ¿cierto? Es su misión finalmente destapar verdades, mostrar realidades, todo obviamente enmarcado en el buen ejercicio del periodismo, ¿cierto? Y ahí es donde está la diferencia finalmente de dónde nos llega la información, porque sabemos que hay medios que se dedican justamente a establecer noticias falsas, por ejemplo, pero hay otros que sí son medios rigurosos, en donde cada artículo está firmado por el periodista que lo sube. Son medios que dan la cara, por así decirlo, y esos son los medios que hay que proteger, ya sean grandes o chicos, porque hacen la pega. Y tenemos que tener esas visiones hoy día. Tenemos que tener ese sentido de que la conversación tiene que ser democrática, pero también con altura de miras y con base, finalmente. Claro, mira, fíjate, Monty, tú estás diciendo una cosa muy interesante y que tiene que ver con que cuando da este discurso sobre la pandemia que viene Bill Gates, cierra y todos quedan así como, ¿por qué está hablando de esto? Sale corriendo y se va al Foro Mundial de Economía del año 2019. A la semana, y establece que es necesario hacer esto, y como experimento al medio primero que hay que proteger es a The New York Times, que ha sido cuestionado en cantidad de oportunidades precisamente por sus noticias o por tener un claro sesgo político. O sea, no hay libertad de expresión ahí, sino que simplemente es refinanciar publicitaria o repartirmente a todos aquellos grupos de poder que a él claramente le conviene y tiene, digamos, sus bases fundacionales como negocio. Entonces, ¿a qué va? Con lo que tú mismo ponías antes de irnos. Esto se habla del gran reseteo, que es un término que tenemos que echar mucho. Para que se entienda, esto es otro nombre para el nuevo orden mundial. El gran reseteo establece que la pandemia ha servido, por ahí alguien dirá si es que fue a propósito de aquello o no, para que la redistribución de la riqueza, la información, la actual censura en Internet pueda acelerar esta idea de mayor control sobre la población, la distribución de riquezas, establecer sesgos más claros entre aquellos que dan trabajo a los sueldos como a Qatar que ellos estimen conveniente y aquellos que simplemente tienen que obedecer con la pérdida del dinero en físico, que deja fuera a muchas personas que viven de las propinas, que no están dentro del sistema, que al sistema no le conviene porque tiene que hacerse cargo de ellos en términos de bonos, de salud, los encuentra un cacho, así como también la tercera edad, etcétera, etcétera. Incluso en algún tiempo cuando fue las mujeres, cuando quedan embarazadas, que el sistema las consideraba un cacho, es toda una pelea. Esto es lo que se conoce como el gran reseteo, el nuevo nombre para el nuevo orden mundial, y que esto sería parte, en donde era, acuérdense, esto es de los Illuminati incluso, una sola religión o idea colectiva, un solo gobierno, una sola moneda y una sola forma de pensar oficial, que es el Ministerio de la Verdad, que estaba en el libro que en el año 1948 George Orwell adelantó. Los poderes fácticos, cuando se vean en peligro, en el alza de la democracia, van a hacer algo tan raro y tan loco que van a pensar, van a hacerte creer que en pos de la verdad, el control de la verdad va a estar más controlado y sesgado que nunca. Qué fuerte. Y lo decía Lama, en el fondo, ¿quién se puede adjudicar la verdad? Exacto. En este caso se la adjudican las personas que tienen el billete. Son ellos los que van a imponer cuál es la verdad. Esa parte del nuevo orden no la queremos sin lugar a dudas. Yo creo que va a depender de nosotros, de la sociedad en sí, poder decir esto no. Si no hay nada que hacer y nos vamos a tener que enfrentar a un Ministerio de la Verdad, yo espero que por lo menos digan la verdad. A mí me encantaría saber si era verdad lo que pasó el fin de semana con el video Lucho. Esa es una verdad que, por ejemplo, me encantaría saber. Ya, pega para el Ministerio de la Verdad y tenemos primera pega. No, ya no. ¿Quién quemó el metro, weón? Oye, puta, así podríamos estar todo el día, weón. Lucho ya dijo que no hacía esas cosas. Tremendo eso del Ministerio de la Verdad. Muy macabro por lo demás. Esperemos que nunca ocurra, porque así se pondría en riesgo la democracia del mundo en completo. O sea, es algo que no podría simplemente existir. No se pone en riesgo, se termina con la democracia. Se termina, exacto. O sea, eso es un peligro. Gracias por estar con nosotros. Terminamos este capítulo intenso de Así Somos Rincón Salfate. Mañana tenemos alerta AS, ¿cierto? Con Carlitos Gutiérrez, que viene a presentarnos nuevos casos policiales. 2 de la mañana ya, pues nos vamos a acostar. Ustedes descansen, nos reencontramos mañana 12:30 horas. Chao, chao. Gracias, Lama, por tremendo la